Roda Salvitres, ¿no? También premiada en poesía por obtener un buen segundo lugar en los Juegos Florales. Así que estuvimos en la premiación de los chicos, muy contentos. Siempre nosotros, pues obviamente, hay que tratar de promocionar, porque está bien, ¿no? Los chicos son reconocidos internamente en la institución educativa, pero a veces, pues, es un aliciente y es importante que estas premiaciones, reconocimientos, estos primeros, segundos, terceros lugares, lo que sea, el ocupar justamente lugares buenos en los Juegos Florales, así como en los Juegos Deportivos Escolares que hemos transmitido también, es importante pues anunciar en medios de comunicación, ¿no? Para que la colectividad sepa y para que también nuestros chicos, nuestros alumnos se sientan pues reconocidos, ¿no? En esta época y en era de la información de redes sociales, como siempre digo, lo que no se anuncia, lo que no se muestra en redes sociales, a veces no existe porque la gente no se entera, ¿no? Y siempre, obviamente, es importante dar ese valor que tienen nuestros alumnos. Ellos son el presente y van a ser obviamente futuros profesionales de nuestro país que van a apoyar justamente a nuestro desarrollo, así que siempre hay que darles su espacio necesario. Vamos con la premiación de estos chicos destacados en los Juegos Florales, alumnos y estudiantes o estudiantes del Carlos Gutiérrez Noriega. Bueno, básicamente para el ensayo se sigue un proceso bastante riguroso, ¿no? Como es la lectura de textos, he tenido que leer varios autores, y sobre todo a José María Arguedas con sus obras, ¿no? Y como todas las sangres. También después de ello se empieza con lo que es la escritura, ¿no? Básicamente se sigue una estructura del ensayo, ¿no? Que promueve la reflexión, que es la tesis, idea principal, luego sigue el desarrollo con los argumentos y finalmente con nuestras conclusiones. Estas conclusiones lo que invitan es a la reflexión, pero sobre todo mi ensayo creo que lo que busca es reflexionar de que nosotros queremos construir un país mejor, como esos anhelos que tenía José María Arguedas. Cuéntanos un poco del concurso, ¿cuándo fue? ¿Qué tiempo te dieron de repente para poder realizar este ensayo? Bueno, fue más o menos a mediados de junio y principios de julio, que fue un proceso en donde que tenía que seguir escribiendo, ir repasando, corrigiendo algunas cosillas, y primero fue la etapa institucional. Después de ganar en el primer puesto de la etapa institucional, continuamos con lo que es la etapa UGEL. De aquí pasó un periodo de unos días y pudieron salir los resultados, ¿no? En la etapa. Ahora tú vas a representar, entiendo, a la provincia en una etapa regional. Así dice, así es, en la Libertad de aquí, UGEL Chepero. ¿Con el mismo ensayo? ¿De repente va a ser otro? Cuéntanos cómo va a ser eso. No, de hecho, es el mismo ensayo. El mismo ensayo. El mismo. Ahora, me imagino que a ti te gusta bastante, pues, ¿no? Y José María Arguedas conocemos pues, que es un escritor, pues, indigenista y todo eso, ¿no? Es un gran escritor, en verdad. Cuéntanos cómo te preparaste con tu profesora. Me imagino que habrán sido días también para poder ensayar, ¿no? Sí, con mi profesora nos quedamos unas tardes, madrugadas, conversando ahí por WhatsApp, por ejemplo. También hemos hecho bastantes llamadas para poder coordinar y corregir y que todo quede correctamente. Han obtenido pues un buen lugar, un primer puesto en podcast. Cuéntanos un poco de qué trató este concurso, cómo se prepararon. Bueno, este concurso, básicamente todos los concursos del podcast quieren que los alumnos creen un podcast donde busquen la reflexión y promover el ámbito lector, lo que nosotros buscamos. La obra que elegimos fue La Metamorfosis de Franz Kafka. La elegimos porque nos sorprendió la forma en la que escribe, la que combina la realidad con la fantasía y lo utiliza en su obra. Y bueno, el podcast hubo un proceso, pero nos entendimos, trabajamos en equipo para poder lograrlo y logramos obtener el primer puesto a nivel institucional. Luego tuvimos que prepararnos arduamente para el nivel UGEL, leyendo obras, leímos de varios temas, ciencia, bicentenario, porque las bases del concurso decía que esos textos son los que nos iban a dar, y entonces nosotros nos preparamos con texto, pero no sabíamos qué texto íbamos a leer en el concurso, pero cuando nos dieron los textos, nos dimos cuenta que ya estábamos preparados, o sea, nos tocó el primer texto al bicentenario, cosa que ya nosotros habíamos estado preparándonos de qué era el bicentenario, qué significaba, y así nos seguimos un cronograma, nos dividimos el trabajo y lo logramos entre todos juntos. ¿Cómo se elaboró el podcast? Cuéntanos. El podcast a nivel institucional se elaboró en una casa de un compañero, pero para participar a nivel UGEL fuimos en un estudio en Guadalupe con un buen editor. Ajá, ya, y ahí lo hicieron, claro. ¿Cuánto tiempo duró este podcast?
Este podcast duró 8 minutos, pero la realización nos tomó días haciéndolo, porque los errores de mis compañeros, o sea, todos teníamos errores, Claro. mínima palabra, uno alzaba más, otro bajaba menos, otro no lo vivía, otro se olvidaba, y entonces teníamos que, Ir eran mejorando, errores ¿no? tras errores. Claro. Bien, vamos con John también. John, ¿qué tal? Me imagino contento obviamente por este logro para tu institución, que imagino la quieres mucho. Claro, también muy contento, o sea, es un logro, digamos, en equipo, trabajamos mucho, coordinando, leyendo, conectando entre nosotros mismos, porque eso nos va a ayudar, digamos, a relacionarnos mejor y poder trabajar de una manera más adecuada y responsable. ¿Qué te parece justamente? Porque entiendo que no muchos años no se realizan podcasts, sino que ahora, pues obviamente con la tecnología, las nuevas formas, se incluyen ese tipo también de concursos, ¿no? Claro, o sea, yo digamos que en mi opinión parece que, digamos, como vivimos en una generación así lleno de tecnología, celulares, entonces, digamos, busca la manera de sacar el lado bueno de ese tema, ¿no? Como realizar un podcast para, digamos, aprovechar la tecnología que tenemos hoy en día. Con Jerickson, ¿cómo llegaron a la conclusión de elegir a la obra de la Metamorfosis de Franz Kafka? Digamos, estamos como dudosos, ¿no? O sea, preguntando qué hora leer y esto, muchas cosas, pero también debemos ver en el aspecto social de la realidad que vivimos hoy en día y nos enfocamos en la familia. Por ejemplo, en la obra de Franz Kafka, refleja la obra que, digamos, muchas veces a los familiares dejamos de un lado. Cuando no sirve para algo, ya lo dejamos para un lado. Y eso sucede hoy en día en las familias, entonces buscamos a la reflexión para llegar a un mensaje y cambiar ese modo de pensar en la familia. ¿Quién estuvo detrás de ustedes? ¿Quién los apoyó durante la realización del podcast y aquí en el colegio? ¿Quién los estaba apoyando? Nuestra profesora Lili, o sea, nos apoyó en el guión para cambiar algunas palabras y expresarnos de una mejor manera. Mariana Rodas Albitres, ella es el segundo lugar en poesía aquí en el nivel UGEL de los Juegos Florales. Cuéntanos, Ariana, ¿cómo fue ese concurso? ¿Cuál fue tu poesía? ¿Cómo te preparaste? Oh, claro, para prepararme, primero comenzamos con una investigación rigurosa. Recordemos que en esta ocasión, en los Juegos Florales 2025, hablamos sobre este personaje muy importante, ¿no?, en la conquista española, que es Nicomedes. La verdad es que al averiguar sobre él me di cuenta que es un personaje sumamente importante, que ha sido, incluso en uno de mis versos, la verdad, lo consideré Nicomedes verbo de calle. Es un poeta obrero tambor robusto, porque fue aquella voz de las personas que que sufrieron mucho a causa de los españoles, ¿no? Y bueno, mi proceso para poder realizar ese poema fue muy riguroso y la verdad, junto con la docente Lili, estuvimos analizando. Ustedes saben que siempre hay correcciones que dar, ¿no? Y siempre, para poder obtener un producto final, siempre hay que tener mucho pensamiento crítico, incluso, para poder llegar a lo que viene siendo el producto que fue el que se presentó en OGLCP en 2025. ¿Es una poesía hecha por ti misma? Ok, se tiene que... Sí, es mi poesía hecha por mí misma y junto con ¿Es redacción de poesía o declamación también? declamación. Declamación y también tú misma hiciste la poesía. Así es. Te inspiraste en Nicomedes Santa Cruz, ¿no? Sí, así es. El tema incluso fue sobre él, por eso lo que realicé la poesía fue sobre él. ¿Por qué te gusta abordar estos temas? La verdad es que hoy en la actualidad han sido muy infravalorados esos temas. Recordemos que venimos de un pasado lleno de dolor, de sufrimiento, ¿no? Incluso de un encuentro de dos mundos entre la conquista española y lo que nosotros somos aquí, los indios, ¿no? En este transcurso hemos podido observar distintos aspectos, tanto el sufrimiento que hemos tenido y la adaptación que hemos tenido que tener a la esclavitud, todos estos temas, ¿no?, que se han abordado en esta situación. ¿A quiénes más admiras en este género de la poesía? Bueno, en la poesía, la verdad no solamente en la poesía, sino a distintos escritores también. Por ejemplo, José María Arguedas, nuestra maestra, siempre nos ha incentivado para leer muchas obras sobre él, porque sobre todo él es indigenista, ¿no? Ver el sufrimiento.